Yo no he oído el caso, por ejemplo, Van Inter, más que de la boca de él. A más nadie le he oído hablar de eso. Y tengo más de 30 años conociéndolo. Por supuesto, ya usted sabe que me refiero a Freddy Aguas Vivas. Freddy, bienvenido. Gracias, Manuel. Un placer estar contigo aquí. Mucho gusto. Y gracias también por la dispensa de acompañarnos. Yo sé por qué lo digo y tú también. Sí, claro. Tú, Freddy, se habla mucho de este caso y yo quise que tú nos ayudara a entender. Yo creo que el país merece una explicación de autoridades que no se la han dado. Mientras tanto, tú, sin proponértelo, estás siendo un discípulo de la verdad, del conocimiento, ayudando al pueblo a entender. Yo voy a comenzar al revés esta conversación, desconstruyendo la telenovela. ¿De qué es que se le acusa a Ramoncito Báez Figueroa por lo que fue condenado? Bueno, Ramón Báez Figueroa fue procesado, inculpado, procesado y condenado en el año 2008, 2009. Y ahora liberado. Pero todo empezó en el año 2002, pero un poquito más adelante. El Banco Baninter fue fundado en el año 1986 por el padre de Ramoncito, Ramón Báez Romano. Sin embargo, Ramoncito va cogiendo el poder del banco en la medida en que se va acercando el gobierno de Hipólito Mejía en los años 98, 99, el año 2000. Entonces, ya en el 2001, 2002, se presentan algunas dificultades bancarias, de liquidez, de problemas bancarios, y entonces Ramoncito lo atribuyó a unas campañas conspirativas y a que había algunas condiciones para hacer quebrar a Baninter. Baninter tuvo un crecimiento exponencial, compró Banco del Comercio y entonces se fue creando una centrífuga de robo del dinero de los ahorrantes a partir de una metodología, un banco paralelo que lograba sacar el dinero de las personas que tenían e iba cubriendo los sobregiros que habían ellos producido a través de su política de compras. O sea que ellos usaban el mismo dinero de los socios ahorrantes, por decirlo así, lo utilizaban para otra cosa que no era necesariamente actividades propias del banco según la ley bancaria, y a eso es que se debe que él se fue enredando. Bueno, para darte ejemplos tangibles que son reales, se compraba un yate, el yate Patricia, por ejemplo, en 15 millones de dólares. Él pagaba con un cheque de Isla Caimán, de su cuenta de Baninter Land Trust de Isla Caimán, y entonces, pero pagaba 15 millones, había $1,000 en Isla Caimán en la cuenta de Ramoncito, en la cuenta que se usaba. Había una serie de cuentas para crear sobregiros, y esos sobregiros eran borrados en las noches. Cada noche. Entonces, completa la idea del bote Patricia. Lo compraba en 15 millones. 15 millones con $1,000 realmente de fondo en Gran Caimán. Hasta que él volviera. De la cuenta que él daba el cheque, en estos años, los cheques no eran como ahora, que todos son transferencias automáticas. Antes tenía que esperar 10, 15 días que llegara un cheque. Él compra un yate aquí, 15 millones, emite un cheque de Baninter Land Trust de Isla Caimán, pero ese dinero no estaba en la cuenta. Ese dinero, el vendedor creía en él, le aceptaba el dinero, le despachaba a su barco, pero resulta que cuando llegaba el cheque a Isla Caimán, producía un sobregiro bancario por 15 millones de dólares. ¿Qué había que hacer? Bueno, que el sistema de banco dual, el banco subterráneo, entonces tenía que buscar dónde había. Bueno, Manuel Escalante tiene 15, 20 millones de dólares por ahí. Cogían el dinero de Manuel Escalante y pagaban el sobregiro. Ya te quedaba comprado sin problema porque el cheque pasó. ¿Y cómo yo no me daba cuenta de que cogieron mi dinero? Porque yo te pago tu dinerito todos los meses. Tú tienes ese dinero ahí en Isla Caimán. Para vivir de eso. Sí. Si a ti te dan $12,000 todos los meses y te llega tu chequecito puntual ahí, a los que ellos le habían cogido el dinero, eran a los que más le cumplían con puntualidad para que no se produjera ningún. Ahora, ¿qué pasa? Tú lo que tienes dinero ahí para tu vivir, ¿eh? Si a ti te está llegando todos los meses tu cheque, ¿cómo tú te vas a imaginar que en tu cuenta no hay un chele? O sea que yo tenía,
y además 15 grandes millones de dólares y tú no tenías un 15 peso. millones de dólares, pero ya ese dinero salió del Había país. volado de tu cuenta. Sin ¿sí? embargo, él encontraba la forma de garantizarme mis intereses, Tu como lo interés. llamamos los agentes comunes. Claro, porque esos 15 millones de dólares los ponía a trabajar y entonces le daba para pagarte tus intereses y le sobraba dinero. Era una centrífuga que permitía la utilización del dinero de los clientes sin que tú te dieras cuenta. Cuando Manuel Escalante iba a buscar, decidió hacer un edificio, una vaina, iba a buscar su dinero. No tenía el dinero. Pero no te lo decían. Con su 15, sí, mire, dice el contrato que tiene 2 o 3 días, venga el jueves a buscar su dinero. Cuando tú ibas el jueves, tu dinero estaba ahí en tu cuenta. Tú nunca te diste cuenta que el dinero se movió. Entonces, ¿de dónde él sacaba ese dinero para pagarme mi dinero? Cogían para la cuenta de Freddy Aguaviva huyendo. Freddy tiene 20 millones ahí. Entonces, me sacaban los 15 millones tuyos y te los depositaban en tu cuenta. Tú nunca te ibas a dar cuenta, pero ahora soy yo el que creo que tengo 15 millones en el banco y no los tengo. Entonces, hasta que no aparezca otro caso, que van saltando. Entonces, ¿qué hacía el software? Que iba rellenando cada cuenta. Había una cuenta, las cuentas estaban marcadas, las cuentas que eran sobregiradas a los que les robaban el dinero. Entonces, ese estilo fue consumiendo una cantidad enorme de recursos hasta un punto en el que colapsó el sistema. Entonces, Freddy, a mí me llama la atención, ese buque Patricia, entonces, ¿de quién era? ¿De él o del banco? No, es que él era el banco. Él era el banco. Él tenía el 96% de las acciones de Baninter, entonces el 4% tenía que Vivian Lubrano tenía un 1, Marco Bay un 1, su papá. Era simbólico, ahí nadie tenía, Ramosito era el banco. Entonces, compraba un yate Patricia en una cuenta de Baninter Lantros de Isla Caimán, pero esa cuenta la manejaba Ramosito, pero él es el dueño. Pero tenía la cuenta Ramasa, creo que era, Ramón Baez S.A. Entonces tenía 5 cuentas, que esas cuentas tenían la función de limpiar los sobregiros de las cuentas que se habían producido y entonces borrar esas informaciones. ¿Por qué se considera un acto ilícito el hecho de que se invierta un dinero de esa forma? ¿Estuvo él violando entonces la ley bancaria? Porque hubo un momento en el que se detecta que el hombre no tiene liquidez, que no tiene solvencia bancaria. El Código Monetario y Financiero te exige tener un 10% del capital que tú tienes prestado. Tú tienes que tener activos tuyos, tangibles, efectivos, de al menos el 10% del monto de tu cartera. Y entonces Baninter empezó a perder eso. ¿Cómo se da cuenta? La gente empezó a ir a buscar su dinero, por rumores, por lo que fuera. Entonces, un día le sacaron 500 millones de pesos. El Banco Central tuvo rápidamente que darle una línea de redescuento por los 500 millones y entonces le cubrieron. Pero al otro día el déficit fue de 1.000 millones, le sacaron 1.000 millones. Cuando empieza esa corrida de la gente a sacar su dinero, se dan cuenta que Baninter no tiene dinero. Entonces, pero aquí debe haber 55.000 millones en activos. No había nada. Entonces, ahí empezó el proceso de deterioro de la imagen de Baninter y ahí es que es enviado a la justicia porque... Pero estamos dejando muchas cosas atrás, Freddy, porque por ejemplo, que tú me hablaste solamente del Patricia, que fue un buque real comprado por él, un bote. Pero háblame de la PPCAR, porque eso es lo más, honestamente hablando, lo que a mí más me pone a pensar, que no termino de pensar es, ¿cómo alguien puede tener una tarjeta de crédito presidencial, o sea, a nombre del presidente de la República Dominicana, y cómo puede comprar con esa tarjeta de crédito avión, helicóptero, casa, todo lo que compró, apartamento, que no lo compró el presidente per se, sino su asistente su asistente, entonces Pepe Goico, ¿no? Claro, entonces, y es a nombre del presidente, esa tarjeta era del presidente de la República. Sí, pero ¿cómo funcionó eso? Bueno, parte. Mira, es que era una tarjeta a nombre del presidente del momento. No, nada más la tuvo Hipólito Mejía. Hipólito le pidió ayuda para la campaña a Ramoncito. Y Ramoncito le dio una tarjeta de crédito sin límite. Sin límite. Pero para que cubriera sus gastos de campaña. Los fines de semana, una caravana para el sur, una gasolina, combustible, qué sé yo cuánto.
Esa tarjeta tenía esa función de cubrir los gastos de campaña. Cuando ganan, entonces se decide darle una tarjeta súper especial en la que no tenía límite para nada. Entonces se le entrega a Hipólito, pero como Hipólito no iba a estar sacando tarjeta y pagando, se le entrega a Pepe Goico esa tarjeta. ¿Quién era Pepe Goico en ese momento? Yo sé quién es, pero era jefe de la avanzada. En ese momento era el jefe de la avanzada. Jefe de la mano avanzada. Derecha. Bueno, entonces estaba todo el tiempo con el presidente. Con ese criterio se le entrega una tarjeta que empezó a ser mal usada. Pues con esa tarjeta se compró un avión, un Jetstream 31. Pero el avión, a mí lo que me llama la atención, Freddy, es que en todas las declaraciones el avión lo compra Pepe Goico, no el presidente. Y el helicóptero, porque la tarjeta se sacó a nombre de, sobre todo por... Fíjate, hay un desparpajo institucional que un presidente de la República ande con una tarjeta privada de un banco para cubrir gastos del Estado. Eso tú no lo puedes concebir. Entonces, esa tarjeta tenía la barbaridad de que violaba todos los cánones institucionales y te convertía en un hombre prevaricador. Inmediatamente tú aceptas esa tarjeta. ¿Y quién pagaba esa tarjeta, esos consumos? Cuando volvamos, Freddy, después de esta pausa comercial, dame un momentito para que usted escuche quién pagaba esa tarjeta de un consumo ilimitado. Volvemos en breve. Bloque anterior, algo impresionante que la República Dominicana entera tiene que oír y este tipo de programas retransmitirse, porque eso no puede volver a pasar. Es un consumo ilimitado con lo que se llegó a comprar avión, helicóptero, que tengo entendido que es el famoso colibrí, ¿verdad? El colibrí. El colibrí famoso que todavía anda por ahí, fue comprado ahí y una serie de cosas más. Freddy, entonces, para que la gente entienda, ¿quién pagaba esa tarjeta? Tú pagaste una parte, yo pagué la otra parte, cada uno de tus camarógrafos y compañeros aquí pagaron su chelito, cada uno le sacaron $2 o $3,000. Porque era el mismo banco que la pagaba. Porque el Banco Central cubrió la totalidad del déficit de Baninter. Se aprobó pagarle a todo el mundo su dinero. Entonces, sí, pero en los momentos, vamos para allá ahora, pero yo quiero que tú me digas, en la operativa, ¿quién pagaba esa tarjeta? Cada vez que llegaba de $100,000, de $200,000. El capitán Torres Pesotti tenía la función de que cada mes, cuando llegaran los estados de esa tarjeta, tenía que irlo a meterle a una cuenta de borrado, una cuenta de sobregiro. Iba y depositaba un débito a esa cuenta y le daba un crédito. Y entonces esa cuenta se borraba. Al borrarse la cuenta cada mes, volvía a blanco y estaba con su límite otra vez nuevecito, sin ningún tipo de problema. Pero ese problema. Dinero que ponía el capitán era de Ramoncito. De Baninter. De Baninter. Dinero de Baninter que limpiaba, pero era de Baninter. Y seguimos lo mismo, si tomamos en cuenta que él sencillamente lo hacía con tu dinero, con mi dinero, con el otro dinero. Ellos borraban la tarjeta cada mes. Entonces, para que tú tengas una idea de la voracidad con que se atacó esa tarjeta. Hubo una ocasión en que en 68 días que una señora se iba a la puerta, te digo una señora porque aunque la tarjeta estaba a nombre de la esposa de Pepe Goico, dice Pepe Goico y su esposa que quien usaba la tarjeta era la esposa de Torres Pesotti. Okay. Y entonces, como es una acusación entre ellos. Una señora, una de ellas. Una de ellas. Lo cierto es que se sentaba frente al cajero número 3 en el aeropuerto de Miami ahí, y esa señora logró sacar 30,000, 20,000, 45,000, todos los días, cada 15 minutos sacaba $3,000, $4,000. ¿Tú tienes los vouchers de eso? Todos los tengo, voucher por voucher. Entonces, esa sacadera de dinero produjo que en 68 días esa señora sacó $866,000. $866,000 de los cajeros bancarios. Luego casi $1 millón. Luego empezaron a ir a las tiendas de joyería y esas cosas. Y te decían, mira, Escalante, hazme una factura ahí de $100,000 en joyas. Ponme cadena, anillo, diamante, vaina, $100,000. Y pasa la tarjeta, pero no me dé la joya. Quédate con $10,000 y dame 90,000 en un cheque de la empresa. Tú tienes un negocio de vender joyas, pero viene un tigre y dice, pasa esa tarjeta por 100,000 y dame 90. Cuando tú vas a tu banco, el banco te reconoce los $100,000. Tú coges, ya tú cobraste, al otro día tú vas y le llevas tu
$90,000 al dueño, pues tú te estás ganando $10,000 por pasar un verifón. $10,000 por un ¿Que es verifón. legal? Para él era legal. Bueno, no es El legal. pasar el porque verifón. Lo que no era legal era el origen del dinero. El origen del dinero que no era legal. Porque si una gente está haciendo eso, tú tienes que partir del criterio que hay un delito. Hay un delito en algún momento. Sobre todo en Estados Unidos, que a partir de $10,000 tú tienes que decir de dónde lo sacaste. Tienes que decirlo. Entonces, con ese criterio se explotó la tarjeta de crédito. Ahí es que explota entonces el lío, porque Ramoncito Valle llegó un momento en que se cansó y paró la fiesta. Al parar la fiesta, hizo una carta al jefe de la Fuerza Armada, Soto Jiménez, y entonces le pide que se haga una investigación en qué se ha gastado tanto dinero. Ellos lograron gastar 426 millones de pesos en ese periodo. Mucho dinero, por donde quiera que se busque. Dinero que salió de los depositantes de Baníster. De los depositantes de Baníster. Entonces, ese dinero lo pagó el gobierno a los ahorrantes que lo habían perdido. Ningún ahorrante perdió dinero, entonces Ramoncito no le robó dinero a los ahorrantes, en comillas. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Que al pagarlo el Estado, se creó un déficit cuasi fiscal que ha durado durante 20 años y persiste todavía, porque no fue posible. O sea, el gobierno, el Estado dominicano, tiene que dar la cara porque el banco estaba constituido legalmente. Y realmente hasta donde el banco pudo llegar, o las autoridades del banco pudieron llegar, no dejó de haber complicidad del Estado a través de sus representantes físicos que estaban ahí. Porque estamos hablando de que era una tarjeta personal, señores, pero que eso no es lo de menos. Hay más cosas impresionantes. Entonces, el Estado se tiene que responderle al pueblo, porque la ley lo contempla. Sí. Y ahí es que tú dices que al ser tanto dinero... Mira, lo que pasa es que la ley lo que contempla el Código Monetario y Financiero es que se da al que tenga hasta 500,000 pesos dominicanos. Hasta 500,000. Hasta 500. La ley protege a los ahorrantes pobres. Claro. Pero que tiene 10 millones, 20 millones, 100 millones, el Estado dice, bueno, si tenía esos cuartos ahí era por beneficio de él. Pero sin embargo, a eso fue que más le pagaron. A eso fue que más le pagaron. Entonces se pagaron 55,000 millones. Ahora yo tengo una auditoría forense, ordenada por el Banco Central, que en la gestión de Valdés Alviso actuó con mucho aplomo y mucha transparencia, porque los líos que hicieron en los años de la gestión de Hipólito fueron barbaridades. Ahí yo tengo una auditoría ordenada por Valdés Alviso, por el Banco Central, donde la BDO, que era BDO, tiene reportes de hechos en el proceso de liquidación. Por ejemplo, se le devolvieron 18,000 millones de pesos a gente que no tenía certificado y le inventaron un certificado, una deuda, una vaina, porque se convirtió en un negocio. Sí. Pagar la deuda a los ahorrantes. Imagínate este siguiente escenario. Tú te estás refiriendo, para que los televidentes conecten con nosotros, a lo que hizo la comisión liquidadora. Porque cuando ya Baninter se desgrana, que hemos dejado de decir que Figueroa compró canales de televisión, todos los vehículos que pudo, y hacía conciertos, cosas que no le permite la ley monetaria. No, para Entonces nada. ya cuando él se desgrana, que ya se somete y se sabe que ya el banco va para abajo, entre otras cosas el banco se quemó. Se quemó. Ese banco se quemó, lo quemaron. Dice Ramoncito que lo quemaron. Porque dime, qué coincidencia. Quemaron todos los archivos. Ahí se quemó todo. Un truco que ha existido de la vida entera. Cuando tú quieres quemar una prueba, evitar una prueba, la quema y ya. Entonces, perdona, para que tú sigas, a los ahorrantes tenían que demostrar con algo físico que tenían ese dinero ahí. Y hay 18,000 millones de pesos que se entregaron, que ellos mismos alarmaban. Yo te pongo este ejemplo. Se crea una situación de que Baninter quebró, Ramoncito está preso, todos los directivos están presos, tú lo ves ahí en Najayo, y yo me aparezco en tu casa y digo, Manuel, mira, yo me di cuenta que tú tienes ahí 100 millones en el Baninter. Yo te resuelvo ese problema.
Coño, tú me ayudas, tú crees, Se tú eso es volvió un posible. negocio. Oh, pero yo te resuelvo, lo que pasa es que tiene, dame un 20, un 25, un 30. Quitaban hasta un 30%, es más, gente ya desesperada, le quitaban un 50%. A la gente que tenía de verdad certificado, tú puedes llevar tu certificado, pero si tú sabes que perdiste 100 millones porque los dueños del banco están presos en Najayo, y de repente viene un tigre y te dice que te consigue 25 millones de los 100, tú le das un beso, además de los 25 millones, le das un beso porque es un dinero que ya tú lo veías en posibilidad de perderlo. Pero además de eso, hay gente que le digo, bueno, un certificado de depósito, ¿quién lo preparaba? ¿El banco? Yo creo que tengo hace 10 años un certificado de depósito con 10 millones de pesos y bien maravilloso, lo tengo ahí. Pero yo vengo y hago un certificado con la misma fecha de los 10 años atrás, de lo que sea. Claro que sí. ¿Cómo tú sabes si ese depósito yo lo hice ahora o lo hice hace 10 años? No hay forma de saberlo. Porque la máquina es la misma, tú lo llenas, le pones un sello gomígrafo, le pones una vaina, o sea, todo el procedimiento de seguridad que tiene, porque lo tienen ahí en el escritorio. Esos son los que abren los certificados de depósito, están todos esos certificados nuevos ahí. Entonces, rellenar esos certificados, se cogieron 18 mil millones de pesos de certificados que realmente no calificaban. Eso es un doble crimen. Es una auditoría internacional, en una auditoría forense que lo internacional. detectó. Que lo detectó el Banco Central. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicieron No sé. nuestras autoridades? Estamos investigando. Ay, Ahora ¿y desde cuándo sabemos eso? Hace años, hace muchos años. Wow. Hace muchos años está. Increíble. Entonces, es para que tú tengas una idea de cómo la liquidación de Baninter llevó a hacer acciones fraudulentas mucho más graves que las que hizo Ramosito, que es mucho que decir, ¿verdad? Es decir, nadie puede quitarle a Ramosito que cometió un fraude, que hizo un problema en el Baninter. Bien, pero pagó sus años, estuvo preso, pagó su condena a la sociedad, y entonces, ¿cómo tú me explicas que los que estaban encargados de liquidar esos bienes? Pero ¿para qué era la liquidación? Que es lo que está diciendo Ramoncito ahora. Vamos a decírselo en el próximo bloque. Vamos a esperar. Para que tú le digas para qué era la liquidación a estos televidentes que no se van a mover de esa pantalla. Volvemos en breve. Amén. Entérese. Con el corte habíamos hablado de que Freddy nos va a decir para qué era la famosa comisión liquidadora. Freddy, pero alguien tiene que dar la cuenta de eso. Bueno, eso no puede ser. Con las auditorías se puede revisar, porque es necesario hacer una auditoría forense. Por eso yo decía, en un programa de televisión que me preguntaban, Ramosito tiene la mitad de la razón. ¿Por qué? Ramosito dijo, yo no quiero un centavo para mí. Lo que yo quiero es que a mí me metieron preso, pagué 7 años de cárcel, pero yo debía 55 mil millones y cuando voy al Banco Central resulta que yo debo 55 mil millones. ¿Qué se ha hecho con todos mis bienes? ¿Dónde ha estado? ¿Quién ha depositado? Freddy lo que nos está haciendo entender es, a propósito de que ya en el tercer bloque, debemos decirlo, Ramoncito Báez ha sido liberado porque cumplió su condena y está reclamando porque encontró que se fue preso debiendo 55 mil millones de pesos al Estado Dominicano vía el Banco Central y resulta que ha vuelto y ha encontrado la misma deuda. Pero, Freddy, a mí me gustaría que tú nos digas cuántas televisoras, cuántas estaciones de radio, todo eso se fue. Pero que él ha encontrado la misma deuda cuando todos los bienes de Ramoncito fueron confiscados para pagarle a la sociedad, para pagarle al Estado el dinero que se había invertido. ¿Qué tenía Ramoncito? Y entonces Ramoncito dice, las cosas que yo tengo, se supone que cuando las vendieron, debieron venderlas para abonarla a esa deuda que pagó el pueblo dominicano. Claro. Pero debe lo mismo. Y dice, ¿qué pasa con todas las oficinas que se le vendieron a la Scotia Bank? 35 oficinas de Baninter vendidas por 25 millones de dólares, cuando solo la de la 27 de febrero con Churchill, donde está la Scotia Bank ahora,
Solo esa esquina cuesta más de 50 millones de dólares. Yo me Pero él enteré, dice, o estoy equivocado, de que inclusive unos meses antes el Scotiabank lo quería comprar por 700 millones 700 millones de dólares. Y entonces acabó comprándolo por 25 millones. Oigan eso, ¿eh? Compra la Escocia va a la cartera de tarjeta de crédito de Van Inter y resulta que hizo un choteo con eso. 400 millones de pesos ganó los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses. Resulta que ellos, en términos de la Delta, él entiende que tiene el 50% de la Delta comercial que le pertenece a él y hay que buscarle su cuarto. Él entiende que él es dueño, por ejemplo, de Costal, un 30% de la empresa de Costal, porque él dice que él tenía el 30% de las acciones. Pero era dueño de Antena Latina, era dueño del Canal 13, del Canal 27, era dueño del canal, de muchísimos canales. De radios. Radio, muchas emisoras de radio. Él fue dueño del Listín Diario, El Siglo, La Nación, Última Hora, El Expreso. Entonces, tenía periódicos, tenía emisoras, pero él dice, bueno, los proyectos turísticos, el yate, ¿qué se ha hecho con los bienes que se ha vendido de Ramoncito? ¿Dónde se está depositando que no le han rebajado un peso? Y nosotros decimos, como fue el Estado Dominicano que depositó ese dinero, y es nuestro dinero que está invertido ahí. Sí, pero el Estado Dominicano lo tuvo que coger prestado. Y nosotros todavía lo estamos pagando. Que se está pagando todavía. Mire, hágame el favor. Pero hay la versión que tiene él y él dice, lo que se ha liquidado da para pagar todo lo que se debía y sobra algo. O sea, que se ha liquidado por más de 55 mil millones. Por mucho más, dice. Entonces, pero por mucho más. Ahora, dice él, si no se ha liquidado por eso, ¿por qué se ha regalado las cosas de Van Inter? Novocentro, por ejemplo, es un edificio de Novocentro que hizo Van Inter para la oficina principal de Van Inter. Le iban a trasladar en unos meses para ahí y resulta que Novocentro es un edificio multimillonario. Entonces, ¿qué dice Ramoncito? Yo no quiero un peso para mí. Lo único que me interesa es que me salden esa deuda del Banco Central. Y entonces yo te pregunto, ¿qué explicación tienen que darnos la gente de la Comisión Liquidadora de Van Inter para saber hasta dónde se le debe o no se le debe? Pero sería bueno conseguir los nombres y decirlo, porque decimos la Comisión Liquidadora de Van Inter, bueno, pero nadie sabe quiénes son. Pero acuérdate que hace 20 años, Manuel, ya uno... Claro. Sin embargo, el Banco Central y la Comisión Liquidadora sacaron un comunicado ayer muy, muy esclarecedor. Ellos hacen un planteamiento. ¿Qué hay ahí en este momento? Bueno, que Ramoncito vea con sus abogados lo que ellos dicen ahí y pueda contrarrestar eso o aceptar como bueno y válido lo que le están explicando, dándole como explicación. Lógicamente ya Ramoncito dice tener en sus poderes una cantidad enorme de documentos que prueban todo lo contrario. Ahora hay que ver cómo se... Esa parte es la parte de la novela que tú no conoces porque es nuevo. Lo que conozco es que Ramoncito tiene, aparte de los expedientes que ha expuesto, tiene 4 otros grandes expedientes que va a sacar a la luz pública. ¿Cuáles son? Bueno, ya sacó Costal, yo me imagino que seguirá sacando. Costal mencionó lo de la gente de la Toyota, ¿no? Las zonas francas de las Américas, que fueron repartidas. Entonces hay una serie de expedientes por ahí que deben estar viniendo. Freddy, ¿y hasta dónde Hipólito Mejía tiene que ver con eso? Porque se comenta en el populacho y escuché a don Julio Jacín confirmar que hubo una reunión en la que él y Ramoncito Báez Figueroa tuvieron un problema porque Ramoncito había hecho una conferencia. Parece que Hipólito como presidente se sintió, vamos a decir, molesto porque entendió que Ramoncito ya tenía aspiraciones presidenciales, que me gustaría ahorita que me diga si es cierto. Pero hubo una discusión porque en la casa de Miguel Vargas, algo así, por una cena. Sí. Entonces había un señor que vino de México. Entonces lo último que le dijo fue que Hipólito le dijo a Ramoncito, porque él amenazó con cometer a Miguel Franjul, ya me acuerdo el nombre, por un artículo que habían hecho en el listín sobre las mujeres del INVI. Las madrinas del INVI. Las madrinas del INVI. Oigan bien. Entonces ahí
Se discutió entre ellos y Hipólito amenazó de llevar a la cárcel, quizás de broma, a Miguel Fanjul, y Ramoncito, que así le decimos y le dice todo el mundo, porque el papá de los Ramón, dijo, bueno, si él va, yo voy. Y él le dijo, pues tú también vas. Y él le dijo, bueno, pues si tú me metes preso, él le dijo, tú me tumbas el gobierno, yo te tumbo el gobierno y tú me dañas el banco. ¿Qué tan desierto es ese trabalengua que yo armé? Sí, tiene dos vertientes, porque el tema del discurso en la Cámara de Comercio americana que dio Ramoncito propuso un programa de gobierno de desarrollo a 10 años. El plan decenal de desarrollo que propuso Ramoncito en la conferencia magistral que expuso en la Cámara de Comercio. Eso lo da en la madre, levantó las sospechas claro. en Hipólito y otros. Este hombre aspira a presidente porque está proponiendo un plan de gobierno a 10 años. Este hombre tiene un plan que yo no le pedí, porque si él se lo hubiera pedido. Entonces, Hipólito, que estaba pensando en su reelección ya, no le cayó muy bien. Eso fue uno. Ahora, en la casa de Miguel Vargas hubo un conflicto muy serio entre Hipólito Mejía, por lo que tú dices. Miguel Fanjul había publicado un reportaje que hizo Nuria Piera sobre las madrinas del INVI, y entonces Hipólito estaba muy molesto. Cuando llegan a la fiesta de Miguel Vargas Maldonado, Miguel Vargas Maldonado había invitado a Vázquez Raña, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, porque vino a ver el avance de los Juegos Panamericanos de ese momento, del 13. Entonces, Miguel le hizo una cena de cortesía para recibirlo y darle los avances de las obras. Y entonces Hipólito llegó y se encontró con Miguel Fanjul en la puerta de recepción y le fue arriba. Digo, en términos verbales, muy agresivo. Sí, sí. Mira, Miki, le dije al director del INVI que te meta preso por hablador y por mentiroso. Y entonces empezó a agredir a Miguel. Entonces Miguel Fanjul lo único que dijo, bueno, pero pues voy preso, presidente, usted me va a meter preso, voy preso. Entonces, mi Ramoncito, que es el presidente del Listín Diario, dueño del Listín Diario, dice, no, pero si él va preso, yo voy preso también. Cállate la boca, yo te meto preso a ti, te cierro el banco. Si me cierra el banco, yo te tumbo. Entonces, ambas cosas pasaron. Entonces ese enfrentamiento, Vázquez Raña se metió en el medio. Por favor, mire, hizo una intermediación, sentó a todo el mundo, pero se pasó una noche ahí súper enrarecida. Estaba todo el mundo en asco. Posiblemente esa noche completó el procedimiento de Hipólito para joder el banco y posiblemente completó el procedimiento de las ínfulas, porque también hay que reconocer que se dice en la capital y en el país que también Ramón, normal, un hombre con tantos recursos y tantas cosas y tan joven, quizás le faltaba más. Tanta pleitesía. Tanta pleitesía. Posiblemente se le fuera un poco los humos a la cabeza. Entonces ahí se juntaron las dos cosas y esa combinación pudo ser una combinación fatal. ¿Qué tú opinas? Ahí pudo estar el principio del fin. Ahí pudo estar. Y así se llama el capítulo que yo trato de eso, digo, el principio del fin. El principio del fin, porque ambos chocaron dos trenes, cada uno en su línea, ¿no? Tú tienes años investigando sobre Ramón Báez Figueroa, tiene 2 libros, El banquero del presidente y Todas las posibilidades. Tú sabes que Ramoncito es un hombre inteligente, es un hombre de negocio, porque sostener eso por tantos años como él lo logró, hay que tener un cerebro brillante en el manejo de dinero. ¿Qué es? Y hay que decir que se portó muy bien en la cárcel, no fue... Un ejemplo fue. El tipo se portó como como un hombrecito. Sí. Se portó. ¿Qué tú opinas? ¿Qué viene ahora entonces, Ramoncito? ¿Qué tú entiendes que resultado él busca y qué tan posible le sea lograrlo? Mira, él ha hecho muy inteligentemente su proceso. ¿Por qué? Ramoncito no se ha querellado, Ramoncito no ha sometido a nadie a la justicia. Ramoncito ha pedido al Ministerio Público que inicie una investigación a ver qué se ha hecho con los bienes de Van Inter
¿Y por qué no se le está depositando a su cuenta? ¿Por qué no le va rebajando la cuenta? Cónchale, Es un derecho legítimo. pero todos debemos luchar por eso. Si tú tienes una deuda a un banco y tú vas al banco y dices, mira, yo quiero ver... Es más, el país debería estar marchando para que se devuelva el dinero de Baninter donde esté y las propiedades de Baninter, porque son de nosotros. Ya se pagaron y se pagaron con un préstamo, escúcheme bien, pueblo dominicano, que no se ha pagado completo. No se ha pagado. Óigame, es una locura, es un crimen con lo que hacer 5 hospitales, escuelas, no, hombre. Somos nosotros los dominicanos que Entonces, no nos respetamos. Ha sido una estrategia buena, ¿por qué? Porque está diciendo, no, yo no quiero un peso para mí, no me interesa. Yo necesito que se le pague a los dominicanos el dinero que por su culpa se invirtió. Entonces, en este sentido, la gente le va a gustar la idea de que le paguen su cuarto. Claro. Ahora, se le debe de verdad. El Banco Central tiene razón cuando está explicando que la deuda, por ejemplo, el banco está hablando que nada más le ha depositado 18 mil millones de pesos de la liquidación de Baninter. Un monstruo de banco como Baninter, tú decir que nada más has podido cobrar 18 mil millones de pesos. Hoy los 25 millones del Scotiabank. Sí, lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Eso no lo recibieron? Eso es que está incluido lo del Scotiabank. Pero Dios mío. Entonces, bueno, y el bote y el avión de Pegoico. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer Ramoncito? Él parece que tiene cartas bajo la manga. Él establece que tiene toda la documentación que avala su demanda, la quiere entregar al Ministerio Público para que la investiguen, y entonces yo pienso que es un match. Ahora, ¿qué yo recomendaría? Que el Banco Central se siente con Ramón Báez Figueroa a decir, ok, mire, estos son todos sus bienes, falta alguno, no, esos son todos mis bienes. ¿A cómo fueron tasados? Mira, se tasaron así, pero tasó auditorías internacionales, expertos, vainas. Ver que haya una transparencia en el proceso con Ramoncito. ¿Qué es lo que no ha habido? Que no ha habido. Entonces, con esa transparencia se puede lograr que se sienten en una mesa de negociación y hagan un cuadre. Usted lo que quiere es que se pague ese dinero, no hay ningún problema. Mira, nosotros vendimos Novocentro en 35 millones de dólares. ¿Cuánto era eso en pesos a la fecha que se cambió? Estaba al 33. Entonces tú dices, bájame estos 3.000 millones, bájame estos 5.000 millones, bájame. Y entonces cuando se va cuadrando, Ramoncito dice que se paga toda su deuda y que le sobra. Y tienes razón. Y el Banco Central dice que... Tienes razón, te pregunto, tú que lo has analizado. Yo no he visto la lista de... número. Yo tengo la totalidad de los activos que tenía la Comisión Liquidadora en su mano al momento. Lo que pasa es que habría que empezar a buscar, hay que hacer una auditoría forense para decir, bueno, cuando se vendieron las sucursales de Nueva Escocia al 25 millones de dólares, ahora pueden costar 50 o 60 millones de dólares la misma propiedad. Pero en ese momento, ¿cuánto costaba esa? Es lo que hay que hacer como auditoría forense. Decir, bueno, ¿cuánto costaban esas 35 sucursales? Si Ramosito dijo que ellos le estaban dando 700 millones, unos 3 o 4 meses antes, ¿cuánto le cuesta esa? Y no será un juego de Ramoncito Freddy, él sabe que Freddy era testaferro mío de él por 20 millones de dólares. Sí. Y él sabe que él tiene cómo demostrar que esos 20 millones de dólares no son de Freddy. Y entonces él está usando eso, yo preguntándome, no que lo vaya a hacer, pero qué sé yo. Y Freddy entonces le dice a Freddy, mira Freddy, tú sabes que esos 20 millones de dólares son míos. Tú tienes dos caminos, o yo lo denuncio y lo vas a perder todo, o dame la parte mía. Lo pierde y es procesado por lavado. Y tú estás guardando dinero producto de un acto ilícito. Porque un hombre inteligente, Sí. de que él lo esté haciendo, yo suponiendo. Freddy, al país, ¿qué lectura le da esta vaina? Bueno, es un asunto de que al llegar en un proceso electoral crea sospechas, crea suspicacia. Sí. Entonces, hay que ver... ¿Él es amigo del presidente de Abinader? Son como contemporáneos. Dicen que creo que son amigos, y él dice que es amigo. Lo que dice también que es muy amigo de Leonel. De Hipólito Mejía, pero él es muy amigo de Leonel. Sí. Él
tiene su rencilla con Leonel, pero es muy amigo de Danilo Medina. Entonces él es amigo de todos los presidentes del momento. Sí, porque él se confiesa muy amigo de Hipólito Mejía y es amigo de Abinader, o sea que políticamente él prefiere mantenerse equidistante, más o menos. Pero habría que ver, hay que ver qué es lo que es. Eso solamente lo puede decir el tiempo. El tiempo. Hay que esperar, hay que ver los próximos pasos. Él y su equipo profesional de juristas están analizando desde ayer el comunicado del Banco Central y vamos a ver qué sale en este fin de semana. Me imagino que para el lunes le estará respondiendo ese comunicado. Algo importante, Freddy, hasta donde yo tengo entendido, cada centavo que se recupere, suponiendo que la comisión revisa, el banco revisa, y como somos humanos podemos cometer errores de miles de millones de pesos y es aceptable en la República Dominicana. Lo importante sería poder recuperarlo, si no todo, la mayor parte posible. Ni un centavo de eso es de Fray Figueroa, ni que supere los 55 mil millones que dice que debe, ¿no? Porque Claro. nada de él. No, Por el acto que hizo. Lo que pasa es que, por ejemplo, mientras él no pague esa condenación civil, él es un hombre insolvente, no tiene derecho a crédito, no tiene solvencia económica, porque es un deudor del Estado de 55 mil millones. ¿Y qué deudor? 55 mil millones. Entonces, no le van a abrir una cuenta en un banco, donde quiera. Él construye una casa aquí, una villa, una vaina, y van y se la quitan. Imaginemos que el Banco Central logre armar un muñeco de recuperación de bienes impresionante y sobran 500 millones de pesos. ¿Son o no de Ramoncito? Son de después de los 55 mil recuperados. Son de él, pero el banco tendrá sus recursos. Es lo mismo. Gastos legales. Ya él falló, él quebró un banco. Bueno, señores, nosotros, Freddy, te agradecemos que hayas participado. Gracias a ti. Y a ustedes también, que nos sintonicen. Esta es la versión del programa Conexión Global RD. Me interesaba hablar con Freddy. Estoy muy molesto porque los dominicanos seguimos siendo engañados como indígenas por espejito. Abramos los ojos, dejemos de ser pendejos y defendámoslo al país. Ese dinero se está pagando. Todavía al día de hoy, 20 años después, ese dinero se está pagando con préstamo. Eso es impresionantemente un crimen asqueroso. Nos vemos el próximo sábado.